Muy buenos días, mis amados hermanos de la iglesia en Montería. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. En esta mañana tenemos el compartir de la segunda semana de nuestro poderoso alimento diario, nuestro devocional de estudio. Y esta segunda semana habla de que Dios nos llama, Dios nos hace un llamamiento a su reino y a su gloria. ¿Usted va a recibir ese llamamiento? Dígame, por favor, dígame. Sí, hermano Jaime Melo, yo recibo ese llamamiento, yo amo ese llamamiento, yo tengo la fe, gloria al Señor Jesús, en ese llamamiento. Yo creo en ese llamamiento y tengo la esperanza que cuando Cristo venga seré raptado por causa de este llamamiento que Dios ha hecho a su reino y a su gloria, a su reino eterno y a su gloria eterna. Alabado sea el Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, quiero que ahí donde estás, ores juntamente conmigo para entregar este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, te entregamos este tiempo de palabra profética, de palabra fundamental que edifica el cuerpo de Cristo, que edifica la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo que tienen hambre y sed de tu palabra. Sácialos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. No puedo empezar sin presentar siempre. Complementamos nuestra lectura bíblica. Complementamos nuestro alimento diario con un libro espiritual. Ante todo, oración. ¿De quién? De nuestro amado hermano Don Yulán, que partió con el Señor a la edad de 97 años. Yo le estoy pidiendo al Señor que me dé 97 años de vida para arrebatar muchas almas al enemigo en el nombre de Jesús. Por favor, mis amados hermanos, su libreta de apuntes. Vean mi libreta de apuntes, por favor. ¿No me creen? Aquí está mi libreta de apuntes. Mi libreta de oración. Gloria al Señor Jesús. Aquí están mis lapiceritos de colores. Amén, amados hermanos. Por favor. Amén. Gloria a Dios. Ok. Sin más preámbulo, entramos en la segunda semana del alimento diario. Dios nos llama a su reino y a su gloria. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Qué misericordia! Vamos a empezar. Esto es la apertura de cómo el apóstol Pablo con sus cooperadores, Pablo, Silas y Timoteo, levantaron la iglesia en Tesalónica. Amén. La iglesia de los tesalonicenses. ¡Wow! Así como Dios ha usado, aleluya, a papá González, al hermano Luis, ¿cierto? Al hermano Santiago, a las hermanas allá en Santa Lucía, a los santos allá en Cereté, a los hermanos en Planeta Rica, en Cotorra, en La Coroza, gloria a Dios. Así también el Señor quiere seguir levantando a muchos Pablos, Silvano o Silas y Timoteo para levantar muchas iglesias. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Lean juntamente conmigo, por favor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia en Montería, a la iglesia en Planeta Rica, en Cereté, en Cotorra, en Santa Lucía. Amén. Gloria a Dios, en La Coroza. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Abba Padre, y en el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! Entonces aquí habla, en esta primera introducción, Pablo habla de sus cooperadores en la obra del progreso, del avance del evangelio. No veo a un Pablo solo nunca, lo veo siempre acompañado para la gloria de Dios. Él aprendió en Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. Él aprendió prepararme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Amén. Él aprendió. Así cada uno de nosotros debemos estar orando ya al Señor por un compañero de milicia para salir a la obra de predicación del evangelio. Amén. Para levantar nuevas iglesias para la honra y la gloria de Dios. Para levantar nuevo fruto.
Si usted ni yo el año pasado dimos fruto, este es nuestro año. Siempre hay una nueva oportunidad. Jesucristo no ha vuelto todavía. Amén. Entonces te animo a que oremos al Señor y consigamos compañeros de milicia, compañeros de yugo en la predicación del Evangelio. Porque Dios tiene mucho pueblo y lo vamos a ver ahora en estos siguientes versículos que vamos a ver. Hechos de los Apóstoles, por favor. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, si son tan amables, juntamente conmigo. Versículos del 1 al 5. Puede leerlo ahí juntamente conmigo. Alabado sea el Señor. Estamos viendo cómo se levantó esta iglesia. La iglesia en Tesalónica. La iglesia de los hermanos en Tesalonicense. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces dice así. Hechos capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo era tremendo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, por medio de la palabra fundamental, por medio de la palabra profética, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, hermano, ahí en la iglesia en Tesalónica. Algunos de la sinagoga creyeron, eran judíos, hermanos, pero creyeron. Recuerden que Pablo era judío, fariseo de fariseo, era judío también, amados hermanos. Entonces él sabía cómo metérsele a los judíos y ganar a los judíos. Recuerden que en Romanos capítulo 9, versículo 1, 2 y 3, él tenía profundo dolor y gran tristeza por sus hermanos que estaban en el judaísmo, hermano. Y quería rescatarlos y llevarlos ahora, gloria al Señor Jesús, al Evangelio de la Gracia. Quería llevarlos también a la visión de la iglesia, a la visión del reino. Quería compartir todo lo que él había ganado, y eso hizo en esta sinagoga, en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 5, gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 4 que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea que Pablo, cuando iba predicando el evangelio, ganaba mucho fruto. Y Dios tiene mucho fruto en este pueblo. Pero esa predicación causó cierto celo. Dice el versículo 5. Entonces, los judíos que no creían, porque hubo en la predicación del evangelio siempre hay algunos que creen y otros que no creen. Pero lo importante es que nosotros nos es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! ¡Oh Señor Jesús! Oh Señor Jesús. Entonces continuamos, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué veo yo? Que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1, ellos llegan a Tesalónica. Y ellos empezaron a predicar el evangelio ahí. Levantaron la iglesia en Tesalónica. Alabado sea el Señor Jesús. Levantaron la iglesia de los tesalonicenses. Amén. Así como hoy en día ha sido levantada la iglesia en Montería y en muchas ciudades para la honra y la gloria de Dios. Qué hermoso. Pero los hermanos que recibieron la luz de Cristo, de la iglesia, que recibieron ahí en Tesalónica, que se les empezó a predicar en Hechos capítulo 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario de que padeciésemos por Cristo, que resucitó de entre los muertos. Aleluya. Estaba hablando de que Cristo resucitó de entre los muertos y que ahora Él necesita tener una habitación, un templo santo para Él habitar dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios necesita hallar un lugar dentro de nosotros. Estaban predicando a Cristo y a Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado es el Espíritu vivificante. Él es el Espíritu que da vida y que absorbe toda muerte y pecado en nuestro ser.
Alabados al Señor Jesucristo. Yo te digo en esta mañana, mi amado hermano, recibe a este Cristo que absorbe todo pecado. Así como la iglesia en Tesalonicenses, así como los hermanos que se reunían en esa sinagoga, recibieron la palabra de Cristo, la palabra de resurrección. Yo te pido en esta mañana que tú también recibas la palabra de resurrección del Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado debe llevarnos a la confesión de pecado. Y ese Cristo resucitado debe llevarnos a que se exponga todo la idolatría, todo aquello que ocupa el primer lugar en nosotros. Y esto fue lo que sucedió con los hermanos de la iglesia en Tesalónica, con los hermanos ahí, los tesalonicenses. Y por eso ellos mismos lo declaran. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, vaya juntamente conmigo, por favor, a la palabra fundamental. Dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice así: porque ellos mismos cuentan, era tal el poder de la luz que recibieron de la palabra profética, de la palabra fundamental, era tal el poder que se manifestó por parte del apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, sus cooperadores, que ellos mismos confesaron su pecado de idolatría. Oh Señor Jesús, esa es una iglesia normal. Gloria a Dios. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ellos mismos cuentan. Nadie, por medio de la luz, por medio de la palabra profética más segura, quedó expuesto su condición antigua, su condición que ellos no habían visto cuando estaban en las sinagogas. Pero una vez el apóstol Pablo llega, con Pablo, Silvano y Timoteo llegan a exponer la palabra profética, la palabra fundamental, ellos reciben la luz. Y ellos se dan cuenta, oh Dios mío, yo aquí tengo unos ídolos que están ocupando el primer lugar en mi vida. Y esto está impidiendo mi crecimiento, mi avance, mi progreso en el evangelio. Bendito sea el Señor Jesús. Y yo creo que por eso no estoy dando mucho fruto. Señor Jesús, yo te pregunto en esta mañana, mi amado hermano, mi amado siervo, cooperador juntamente con Cristo, ¿qué tenemos que está ocupando el primer lugar en nuestras vidas? ¿Qué está ocupando el primer lugar en nuestras vidas? Porque eso que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, lo más probable es que sea un pecado de idolatría. ¿Qué estoy idolatrando? Debemos ir en esta hora, ahí cierra tus ojos, y pídele al Espíritu Santo de Dios que ilumine que está ocupando el primer lugar en nuestras vidas. El celular, nuestros hijos, nuestro marido, nuestra esposa, nuestros familiares, nuestra mamá, nuestro papá, el ministerio, el servicio. ¿Qué está ocupando el primer lugar? Déjenme decirle que solo Cristo debe ocupar no solamente el primer lugar, que es el centro, sino la circunferencia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Solo Cristo es la realidad. Amar a Cristo. Aleluya. Tener fe en Cristo Jesús. Tener la esperanza en Él. Confiar en Él. Y como ellos mismos quedaron expuestos por la predicación, nosotros hoy en día debemos pedir al Espíritu Santo de Dios, dame una predicación de tal manera que cuando yo abra mi boca, Señor Jesús, quede expuesto el pecado, Señor Jesús.
Alabados al Señor Jesucristo. Que la gente sienta tal nuestra consagración a Dios, que la gente sienta nuestra separación para Cristo y la iglesia con miras al reino venidero, que ellos se sientan incómodos con nuestra presencia en un aspecto, porque se sienten sucios. Que podamos ganar esto. Me gusta que ellos mismos, hermano, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan, hermano, de que cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. No para quedarnos ahí estáticos, sino para servir, para poner en práctica nuestros dones, talentos, capacidades, carismas, regalos que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Ponerlos en práctica y que esos dones, talentos, carismas, capacidades que Dios nos ha dado den fruto al 30, al 60 y a la máxima capacidad, al 100 por 1 en el nombre de Jesús, y no estemos ociosos, sin fruto en este tiempo. Que el Señor nos ayude y esta luz llegue primeramente a mi vida. Porque ahí, alabado sea el Señor Jesucristo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 4, dice que había gran número, no pocas. Y Dios quiere usarnos a nosotros. Porque en esta región, aquí en Montería, Dios tiene mucho pueblo, tiene gran número. Tiene muchas mujeres nobles, no pocas. ¡Oh, Señor Jesús! Continuamos entonces, mis amados hermanos. Entonces vemos aquí el poder del Evangelio. El poder del Evangelio llega a un lugar y expone la palabra profética, la palabra fundamental más segura. Y las personas se convierten, ¿cierto? Y no solamente se convierten, sino que por medio del poder del Evangelio es expuesto, es iluminado, los ojos de su entendimiento son aclarados. El velo es roto para la gloria de Dios. Pero es producto del peso espiritual, es producto del lugar santísimo que ya viene trabajando Pablo, Silvano y Timoteo, de la consagración, de la separación para la obra del ministerio. Entonces quiero animarte en esta mañana, mi amado hermano. Queremos levantar iglesias como la de Tesalónica, que la predicación del Evangelio levantó muchos frutos, no pocas, dice la palabra de Dios ahí. Gloria al Señor Jesús, por medio del poder del Evangelio. Por eso el alimento diario, el poder del Evangelio. Amén. Y Dios nos está haciendo un llamamiento. Dios nos está haciendo un llamamiento que esas personas que estemos rescatando las llevemos a reinar con Cristo. Esas personas que estamos rescatando las llevemos a crecer y las introduzcamos en la gloria de Cristo. Amén. Esas personas que le estamos predicando, se ha expuesto el pecado. Se ha expuesta su condición. Y ellos mismos solos busquen y digan, hermano, yo necesito confesar mi pecado, mi maldad. Mi viejo hombre se levantó, pero yo aquí estoy y necesito ayuda. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! Y el apóstol Pablo no fue conforme y les enseñó. Les continuó enseñando, hermano. Aprovechó ahí el apóstol Pablo. Les enseñó 3 puntos fundamentales del crecimiento, del avance y el progreso espiritual. Esos 3 puntos fundamentales lo encuentra usted en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Porque en el versículo 2 él empieza orando y dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios. Pablo, delante de Dios, que ora por la iglesia que está levantando. Pablo, que ora por los frutos que gana. Mi pregunta en esta mañana, mis amados hermanos: ¿cómo está nuestra oración
¿Cómo está nuestra oración por los frutos, por las personas que le predicamos el Evangelio? A veces queremos que las personas vengan a la iglesia, pero no le gastamos una oración, una doblada de rodilla, ¿cierto? Una vigilia. El meternos a nuestro aposento alto, a nuestro lugar santísimo, a nuestro lugar secreto, en nuestro cuarto ahí, de rodillas, pidiendo por esa alma para rescatarla, para trasladarla del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Dónde está la oración de la iglesia? Alabados al Señor Jesucristo. Todos los sábados a las 5:30 debemos estar ahí peleando por los intereses de Cristo y la iglesia. Amén, amados hermanos. Por favor, la oración es la que mueve el brazo de Dios y el brazo de Dios trae a las almas para Cristo y la iglesia. Entonces el apóstol Pablo oraba por ellos, pagaba un precio por la iglesia en oración. Así también nosotros tenemos que pagar un precio. Y les introducía la palabra profética. Y dice en el versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro aleluya, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Obra, le estaba enseñando ahí. Hay una obra de fe. Y esa obra de fe tiene que ver con la fe objetiva y la fe subjetiva. Fe subjetiva es la acción que yo hago de creer. Yo creo en la palabra fundamental, yo creo en la palabra profética, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en lo que Dios me ha dado en la Biblia. Esa es la acción de creer, la fe subjetiva, interna, mía. Pero también hay una fe objetiva, exterior. ¿Cuál es esa fe objetiva en que yo necesito creer en la obra que nuestro Señor hizo en la cruz de Calvario? Murió y resucitó y se levantó de los muertos al tercer día. Y le arrebató las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y de su costado, como lo dice Juan capítulo 19, versículo 34, de su costado brotó sangre y agua. Con sangre fuimos redimidos, comprados. Y con el agua introdujo la vida, el espíritu vivificante. Alabados al Señor Jesucristo. Esa es la fe objetiva, la obra de Cristo Jesús en su ministerio terrenal de 33 años y medio. Pero no se queda corto con la obra de vuestra fe, sino que va mucho más allá y les enseña a amar del trabajo de vuestro amor. Les enseña a amar la Biblia. Les enseña a amar la palabra fundamental, la palabra profética. Pablo les enseña a amar nuestros libros espirituales, ante todo oración. Pablo les enseña a amar la palabra, el devocional de estudio. Pablo les enseña a amar el periódico Árbol de la Vida para predicar el Evangelio y salvar a mucho pueblo. Amar lo nuestro, amado hermano. Tener sentido de pertenencia por lo nuestro. Amén. Amados hermanos, yo viví en Bogotá 20 años. Y en los 20 años de vivir en Bogotá, a mí me molestaba mucho. El hermano Edward, el hermano Julio me molestaban porque yo no cambiaba mi hablado costeño. Sufrí mucho. Pero resulta y acontece que yo amo mucho mi tierra, la que me vio crecer para la gloria de Dios. Y en Bogotá, cuando estudié en la universidad, estaba con puros costeños. Y ahora que yo fui otra vez a Bogotá y me quedé desde el año 2006 nuevamente, en el perfeccionamiento que hubo, andaba con puros costeños. Bendito sea el Señor Jesús. Y siempre he tratado de conservar mi hablar costeño para tener una identidad mía, original. No me voy a Medellín y vengo hablando paisa. Me perdonan, mis amados hermanos. ¿Ok? Amar lo nuestro, sentido de pertenencia, identidad, trabajo de amor. Y el último puntico ahí, la última base
fundamento se llama, dice así, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la esperanza? Esperamos la segunda venida del Señor. Estamos esperanzados en que nos iremos con Cristo en la segunda venida del Señor. Estamos esperanzados que si guardamos estos principios, el Señor cuando vuelva nos encontrará haciendo así. Ok, amados hermanos, entonces vamos a concluir el tema con respecto a que Dios nos hace un llamamiento a su reino y a su gloria. Este llamamiento que Dios nos hace a su reino y a su gloria tiene que ver mucho, mis amados hermanos, con lo que venimos hablando. Uno, el llamamiento para reinar con Cristo. Recuerden que lo hemos escuchado muchas veces de nuestros hermanos mayores. ¿Qué es lo primero? Para reinar con Cristo hay dos maletas. La maleta de la obra y la maleta de la vida, del crecimiento, de la madurez, del fuego interior, del deseo, de las ganas, del amor, de la compasión por las almas, por salvar a las personas, por ganar más almas para Cristo y la iglesia. Amén. Por favor, no podemos olvidar esas dos maletas, vida y obra. Aleluya. Y eso va muy relacionado a cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestro vivir diario. Amén. Por eso me gusta mucho la predicación del apóstol Pablo en la sinagoga, porque fue tal la predicación que expuso el pecado de idolatría que ellos venían practicando mientras estaban en la sinagoga y no se daban cuenta. Y así nosotros podemos estar en la iglesia normales y no nos damos cuenta de nuestro pecado y creemos que es normal. ¿Ah? No, Señor. Por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¡Wow! El Señor le está haciendo un llamado a usted, amado hermano, me lo está haciendo a mí, a que seamos dignos. ¿Qué es una persona digna? Que se lo merece. Oye, ese es digno. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Nosotros nos merecemos este llamamiento. ¿Ah? Muchos dirán, no, yo no merezco este llamamiento. Claro que no nos lo merecemos. Por supuesto que no nos lo merecemos. Por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo sí nos merecemos. Mientras estemos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, sí nos merecemos ese llamamiento a su reino y a su gloria. Pero cuando estamos fuera de Dios Padre y no estamos en Dios Padre, cuando no estamos en Dios Padre y cuando no estamos en nuestro Señor Jesucristo, no nos merecemos ese llamamiento. Y Dios desea que seamos dignos de ese llamamiento. Por eso, nuevamente reitero, cuando nosotros exponemos la palabra, ¿hay exposición de pecado? El apóstol Pablo hizo eso con los hermanos ahí en Tesalónica. Y ellos solitos, voluntariamente, sin presión, confesaron su pecado de idolatría. Hoy en esta mañana, es tu mañana de reconciliación. Confiesa tu pecado ahí donde estás. Confiesa tu pecado. Dile, Señor, perdóname, yo tengo mi pecado oculto.
Señor, yo tengo aquí esta área de mi vida que no te he entregado. Yo tengo este problema aquí en mi matrimonio, ayúdame. Señor, yo tengo aquí este problema con mis hijos. Señor, yo tengo problema aquí con el hermano Jaime. Vamos a confesar todos nuestros pecados. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y vemos también cómo el apóstol Pablo ayudó a la iglesia en Tesalónica por medio de la oración. Fruto para arrebatarle los frutos al enemigo, para trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, tiene que haber oración, mucha oración. Y palabra, y seguida de la oración le va mostrando el fundamento, la simiente, la base, el soporte, la palabra fundamental y la palabra profética. Y le va a estar diciendo enseguida a la iglesia en Tesalonicense, ustedes necesitan estos tres pilares. La fe en la palabra profética y en la palabra fundamental. La fe, usted debe creer y amar lo que Dios, el hablar de Dios actual, a través de el periódico Árbol de la Vida y a través del alimento diario. Debemos tener fe en lo nuestro, sentido de pertenencia por lo nuestro. Amén. Fe, gloria a Dios. Pero también hay un ingrediente secreto: amor. Debemos amar la Biblia, debemos amar a los hermanos, debemos amar la palabra profética, amar la palabra fundamental, debemos amar a nuestros hermanos mayores que van delante de nosotros, a amarlos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Oh Señor Jesús. Y por último, el apóstol Pablo muestra, con base en la fe y en la fe y en el amor, nos da una última pincelada a los hermanos ahí en Tesalónica y para nosotros también. La fe debe llevarnos a brotar el amor en nosotros, y ese amor nos debe llevar a amar la segunda venida del Señor. La esperanza de amar. Esperamos la segunda venida del Señor. Y la esperamos con amor. La esperamos, aleluya, ilusionados. La esperamos con fe, con fuego, cumpliendo el llamamiento, haciendo la obra, predicando el evangelio, trasladando las almas. Oh Señor Jesús, mis amados hermanos, por favor, vamos a ganar todo esto. Saque los puntos ahí de predicación del evangelio, de levantar nuevas iglesias, de la oración, del poder del evangelio que expone el pecado, de los fundamentos, de la fe, del amor, de la esperanza, de la segunda venida del Señor, y que brote el amor en nosotros por las almas perdidas. Pasión por las almas, compasión por los perdidos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Jesús es el Señor. Ustedes pueden profetizar de lo que el Espíritu les haya mostrado. Bendiciones.